se conecten, ¿listo? Listo. Entonces, les decía, en la primera evidencia vamos a trabajar los dos primeros resultados de aprendizaje, analizar los componentes de la comunicación según sus características, intencionalidad y contexto. Y el segundo, que es argumentar en forma oral y escrita, atendiendo las exigencias y particularidades de las diversas situaciones comunicativas mediante los distintos sistemas de representación. Vamos a ver cuáles son las evidencias que nos pide la guía. Las evidencias que nos pide la guía, las actividades que tenemos que trabajar nosotros van a ser una evidencia de desempeño, que es esta, muchachos. Vamos a tener que hacer un video que lo vamos a llamar la comunicación como expresión humana. Es acá donde vamos a trabajar los dos primeros resultados. ¿Listo? Los que les acabé de leer allí. Mi competencia empieza en la página 14 de la guía, guía número 4, acá está la actividad de aprendizaje y la primera dice, aplicar los componentes de la comunicación y argumentar sus procesos de acuerdo a las diferentes situaciones comunicativas. ¿Qué es lo que vamos a hacer allí o qué es lo que busca esta actividad de aprendizaje? Busca que a través de la realización de un escrito y la posterior grabación de un video se exprese una situación problemática de su entorno profesional o área de formación y que conlleve a la resolución de esta. Un ejemplo de ello sería algún problema comunicativo en el entorno laboral que requiera solución, flujos de información inadecuados entre diferentes áreas, poca asertividad en la comunicación entre líderes y colaboradores del lenguaje técnico y de poca comprensión para todos. Esta actividad tiene una estructura, pero antes de iniciar, de empezar ya a hablar sobre esto, vamos a ya trabajar un poco, a ver los conceptos de la comunicación, vamos a hablar y a trabajar sobre lo que es comunicación asertiva, que es lo que nos compete más como en esta actividad, ¿no? Vamos a hablar también durante esta actividad de aprendizaje. Vamos a hablar de la semiótica. Ahorita en el transcurso vamos a mirar un poco lo que es la semiótica. De momento sí me gustaría preguntarles, a mí me gusta que participen, que me ayuden, que no quede yo sola acá haciendo un monólogo, ¿listo? Entonces, les pregunto, ¿qué entienden ustedes por comunicación, chicos? ¿Mm? ¿Una intercomunicación de ideas? Dime. ¿Una intercomunicación de ideas? Sí, ¿qué otra cosa? ¿Cómo puedes transmitir un mensaje? Dime. Transmitir un mensaje. Transmitir un mensaje, muy bien. Bueno. No te escucho casi. Bueno, chicos, ¿qué entendemos por comunicación? Comunicación es el proceso que tenemos los seres humanos desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Nosotros permanentemente estamos comunicándonos, ya sea a través de un lenguaje verbal o no verbal, ¿no? Es el diálogo que se ejerce, que se desarrolla con una persona o con dos o con un grupo de personas. Es esa interacción que tenemos el uno con el otro a la hora de comunicarnos, de transmitir algo, de transmitir un mensaje. ¿Listo? ¿Cómo podemos hacer ese diálogo? ¿Cómo puede realizarse un proceso de comunicación? Lo puedo hacer de diferentes maneras, ¿no? Lo puedo hacer a través de la comunicación verbal. La comunicación verbal sería, o la encontramos en dos características, en la parte oral y en la parte escrita. La comunicación no verbal, ¿cuál sería, chicos, la comunicación no verbal? ¿Mm? ¿El internet? No. El internet sería el canal, un elemento de la comunicación. La de los gestos.
La comunicación por gestos, por movimiento del cuerpo. Sí, muy bien, Brandon. La comunicación por gestos, ¿no? Esa sería la comunicación, el lenguaje corporal, todo lo que yo hago a través de la mirada, a través del movimiento de mis manos, a través de los gestos que yo haga en mi cara. La mirada dice mucho a la hora de comunicarnos, ¿no? También todos los gestos que yo haga, la postura que yo tome frente a un auditorio, frente a la persona que yo esté allí al frente, la manera como me paro, la manera como coloco mi cuerpo, la manera de mis movimientos de mis manos, todo esto es comunicación no verbal. Muchas veces no necesitamos comunicarnos, no necesitamos hablar, sino que a través de todo este lenguaje corporal nosotros transmitimos demasiadas emociones y decimos mucho. ¿Listo? Voy a enseñarles acá un video corto, para que conozcamos los elementos de la comunicación, ¿no? ¿Cuáles serían los elementos de la comunicación, muchachos, antes de colocarles el video? Por ejemplo, ¿qué elementos creen ustedes que deben haber en una comunicación, en un diálogo, entre el diálogo que estamos teniendo nosotros acá? ¿Cuáles serían los elementos? ¿Qué papel haría yo? Comunicador. Comunicador o emisor, ¿cierto? ¿Y ustedes qué serían? Receptor. Los receptores, muy bien. ¿Qué más? Bueno, les voy a colocar el videíto, chicos, para que lo miremos. Es muy gráfico, muy sencillo. Allí están compartiendo pantalla, ¿cierto? Sí. El proceso de comunicación es aquel que se lleva a cabo entre un emisor y un receptor. El primero emite un mensaje dirigido hacia el segundo y se lleva a cabo a través de un determinado canal. Para que exista un proceso de comunicación se necesitan los siguientes elementos. Emisor, persona que envía o transmite el mensaje. Mensaje es la información que se quiere transmitir. Hola, Melga, nos vemos en el parque. Receptor, persona que recibe el mensaje. Canal, medio físico que se utilizará para enviar el mensaje, como carta, teléfono, televisión o el propio aire. Y el código, lenguaje empleado para crear el mensaje. Pueden ser palabras, gestos o símbolos. Observa algunos ejemplos de situaciones comunicativas. Vamos a analizar los elementos de la comunicación. Aquí vemos a una persona viendo noticias en televisión. El emisor es el presentador de noticias. El código es el idioma español mediante el lenguaje oral. El mensaje es la noticia. Escucha. Premio Nobel para Gabriel García Márquez. El canal es el televisor y el receptor es el televidente. La siguiente situación comunicativa es un hombre leyendo el periódico. El emisor es el periodista que escribió la noticia. El código es el idioma español escrito. El mensaje sería la noticia que está leyendo, que dice: Histórico viaje con destino a la Luna iniciaron los astronautas. El canal es el periódico y el receptor es el lector. El siguiente ejemplo es un conductor en carretera. El emisor es el trabajador vial o el agente de tránsito. El código es un símbolo que representa una señal de tránsito. El mensaje es pare o deténgase. El canal es visual. Y el receptor es el conductor.
La siguiente situación comunicativa es de un niño que recibe una carta. El emisor es su prima. El código es el idioma español escrito. El mensaje son los saludos de su prima. Escucha. Querido primo, te escribo para saludarte. El canal es la carta y el receptor es el primo. En una clase el emisor es el docente. El código es el idioma español de forma oral. El mensaje es la explicación que da la maestra. Sería: los animales invertebrados no tienen huesos. El canal es el aire y el receptor es el niño. En esta situación comunicativa, el emisor es la mamá. El código es el lenguaje de señas. El mensaje es: te amo. El canal es visual. Y el receptor es el hijo. El último ejemplo son unos amigos hablando mediante el chat. El emisor es la amiga. El código es el idioma español escrito y un signo conocido como emoji o emoticón. El mensaje es: hola. El canal es el celular y el internet. Y el receptor es su amigo. El proceso comunicativo es muy importante para la vida en sociedad, ya que nos permite expresarnos y compartir información. También nos permite establecer relaciones. Recuerda que la comunicación puede ser verbal y no verbal. La comunicación verbal utiliza un lenguaje o idioma. Está la comunicación oral, que es el intercambio de mensajes a través del habla, y la comunicación escrita. En este caso, el proceso comunicacional ocurre a través del lenguaje escrito. En la comunicación no verbal se utilizan los gestos, el lenguaje corporal, los signos y los sonidos sin palabras. Hiciste un excelente trabajo. ¡Felicitaciones! Bueno, chicos, esos eran los elementos de comunicación. Entonces, como veíamos, son 5, ¿no? El mensaje, el emisor, el receptor, el canal, el código, ¿no? Emisor, código, mensaje, canal y receptor. Entonces, pues como lo decían en el video, allí veíamos ejemplos de los dos tipos de comunicación, la comunicación no verbal y la comunicación no verbal. En no verbal veíamos la niña, la señora, la mamá, hablándole al hijo a través del lenguaje de señas, ¿no? Eso es comunicación no verbal. Y veíamos también la señalización, las señales de tránsito allí que estaban, eso es también comunicación no verbal. La plataforma trae material de apoyo para que ustedes puedan realizar las evidencias. Le encuentran allí también en la fase 2 de planeación. Miremos aquí, chicos, hagamos un recorrido acá por la plataforma y miramos cuál es el material de apoyo que trae para trabajar la primera evidencia. En la primera evidencia vamos a trabajar dos componentes formativos, comunicándonos y relacionándonos. Vamos a ver qué viene en esta primera parte. Entonces, miremos acá. Allí están viendo estoy compartiendo pantalla, chicos, con lo de con Sayuna. Creo que sí, ¿cierto? Sí. Vale, listo. Entonces, bueno, les muestro. Acá les decía fase 2, fase 1 y la fase 2. Fase 2, planeación y la guía número
la que termina en esta, la guía número 4. Y mi competencia es esta, muchachos, la que termina 240, 20, 15, 24. Esta que ustedes ven acá. Miremos el material de formación que viene allí. Material de formación está acá. Es todo vienen 4. Los que dicen comunicación oral y escrita. Mira, acá los pueden ver. Espera, le quito esto de edición, porque si no, no me deja. Acá, comunicación oral y escrita, estas 4. Las primeras que vamos a trabajar son estas 2, comunicándonos y argumentación, estas 2, comunicándonos y argumentación. Entonces miremos qué material viene en la primera. Recuerden que este es el material que tenemos que tener en cuenta para desarrollar esa primera evidencia que ahorita la vamos a explicar un poco de lo que se trata. Bueno, aquí en lo primero viene el concepto de la comunicación, ¿no? La comunicación es innata al ser humano, quien desde la necesidad natural de interactuar, de ser con el otro y consigo mismo, acude a la acción de comunicarse de infinitas formas en lo verbal y en lo no verbal. Comunicación. Bueno, acá también viene otro concepto de la que es la comunicación y nos presenta un video. A mí me gusta mucho el material de Sayuna y los videos porque son videos muy cortos. Este video dura menos de 2 minutos y es muy completo, es general, muy completo. Entonces, chicos, los invito acá a que veamos la naturaleza de la comunicación. Ay, pregunta, ¿si están viendo si les sale en la pantalla, chicos, o no? Creo que no les está saliendo, ¿cierto? Julio, ¿me dice si puedes ver el video ahí en la pantalla? No, profe, no señora. Listo, entonces espérenme un momento. Hola, Walter, buenas noches. Bueno, chicos, entonces ahora creo que sí, ya pueden ver acá esto. Naturaleza de la comunicación. En cuanto a la naturaleza, la comunicación se piensa desde la tesis que el individuo en su condición humana se percibe a sí mismo y a su entorno mediante procesos comunicativos. Si bien no se citarán las etapas del desarrollo humano de manera detallada, sí vale retomar algunos elementos que den cuenta que desde edades tempranas se motiva o no al desarrollo del lenguaje y la lectura. Tal vez desde allí se comprenderá por qué en muchos casos el escribir y leer pasan a ser necesidades de segundo orden. Vale recordar que el proceso de socialización se afianza en la infancia y que en esta etapa se inicia el proceso de lectoescritura. Al respecto a esto, Quintero en 1997 señala que solo se consolida plenamente 2 décadas después, acorde con el desarrollo de las estructuras neurológicas pertinentes. Lo que invita a pensarse en las barreras de la comunicación, toda vez que los contextos de desarrollo en edades tempranas marcan significativamente la creencia de virtudes propias como el hablar en público, el leer y el escribir. Habilidades que se desarrollan de manera simple o compleja según estímulos, oportunidades, procesos y patrones comunicativos en estas edades. Con esto no se estima que no se pueda lograr ser lectores, escritores u oradores. Solo quiere decir que hay que mirar la historia para comprenderla, escribirla, contarla, fortalecerse y asumir retos, a la vez que se consideran estas habilidades como parte del crecimiento integral, en el que la lectura, la oratoria y la escritura pasen a ser necesidades de primer orden en lo profesional. Listo, chicos. Entonces, en resumen, acá nos hablaban de 3 palabras, ¿cierto? ¿Cuáles eran las que pasan a ser fundamentales en una comunicación? La lectura, la oratoria y la lectura, ¿cierto? Entonces, en mi competencia vamos a ver mucho esto. Vamos a hacer ejercicios, es la primera evidencia. Ustedes van a practicar esas 2 habilidades, la de la oratoria y la de la escritura. Acá también, más adelante, más adelante nos van a hablar de los procesos de la comunicación. Entonces acá nos hablan del comunicador o emisor o del receptor o comunicador.
de los contextos comunicativos y actitudes frente a la comunicación. Resulta que las personas toman diferentes actitudes en una charla o en un diálogo o en una comunicación. Toman una actitud pasiva, una agresiva y una asertiva. ¿Cuál creen ustedes, muchachos, que es esa actitud pasiva? Cuando una persona toma una actitud pasiva, ¿cuál es? En los trabajos vemos muchos, o no solo en los trabajos, en cualquier escenario nosotros, ya sea en el social, en el laboral, nosotros vemos muchas personas que toman esa actitud pasiva. ¿Cuál sería dentro de la comunicación? Las personas que se quedan calladas, que de pronto así no estén de acuerdo con la opinión del otro, pues se suman a la opinión del otro y la prueban, ¿no? Así no estén de acuerdo. De pronto muchas veces lo hacen porque se sienten intimidados, porque les da pena hablar, porque creen que de pronto se van a burlar de lo que dicen, no están seguros de sí mismos, dudan de sus conocimientos. Esas son las personas que de pronto toman ese tipo de actitudes, ¿no? Cuando de pronto dudan, no están seguros de los conocimientos que se tienen. Esa sería la actitud pasiva. Ya la actitud, leamos qué nos dice aquí, dice, la persona toma una actitud pasiva al momento en que calla ante el maltrato que recibe, se suma a otra tesis, es decir, a lo que dicen las demás personas, así no esté de acuerdo, no cree en sus conocimientos o no le es fiel a estos, se deja llevar por lo que digan los demás, le condiciona la baja autoestima, siendo esta una de las barreras más comunes en los procesos de comunicación. Está también la actitud agresiva, eso también lo vemos mucho dentro de nuestros compañeros de trabajo o también dentro de nuestros jefes directos, ¿no? Entonces, ¿cuándo se toma esta actitud? Cuando la persona desde su cultura, su crianza y la forma de percibir al otro piensa en la violencia como recurso para solucionar sus problemas o sortear situaciones que estimen van en contra de la lógica, dado que se aferra tanto a esta que desconoce otras formas de pensar. La actitud agresiva no solamente es a través de las palabras o de generar conflicto, también en la comunicación no verbal nosotros expresamos ese tipo de comunicación, la agresiva, cuando hacemos mala cara, cuando hacemos gestos de pronto que molestan a la otra persona, gestos de desagrado o de pronto cuando una cosa es que yo con mis manos yo haga, las mueva o tenga como ese tipo de comunicación. Otra cosa ya es cuando yo estoy manoteando o cosas así que son muy diferentes, ¿no? Esa sería una actitud agresiva. ¿Cuál sería la actitud asertiva dentro de una comunicación? ¿Qué nos dice acá el escrito? Dice, la actitud asertiva frente a la comunicación denota contundencia enmarcada en el respeto por el otro, desde la demarcación de límites en la relación, implica ser tolerante, tolerar, sin la expectativa de que el otro sea tolerante. La asertividad implica tranquilidad consigo mismo y con el otro, implica gestión de emociones y por tanto inteligencia emocional. La persona asertiva se da el tiempo para pensar, para sentir y para actuar. A la vez, sin aferrarse a sus impulsos, acepta y comprende la diferencia del otro, complejizando sus miradas en diversos contextos. Esta característica de la actitud asertiva, chicos, son las que debería tener un líder, ¿no? O también que llamamos jefe. A mí personalmente no me gusta utilizar la palabra jefe, sino más bien líder. Entonces, la actitud correcta que deberíamos tener todos y más las personas que están liderando una empresa o no solo una empresa, sino liderando cualquier tipo de proceso, pues debería ser una comunicación asertiva, ¿vale? Chicos, ¿hasta allí claro o alguna pregunta? Muchachos, ¿claro? ¿Hasta allí o alguna pregunta? Claro, profe. ¿Claro? Bueno. Sigamos por acá, que viene luego acá dentro del recurso. Después ya nos hablan de la comunicación verbal y la no verbal.
Bueno, acá nos dicen lo que es la comunicación no verbal. Dice, la comunicación no verbal es la que más se utiliza en la humanidad. Fíjense, muchachos, que, pues claro, muchas personas de pronto no se les facilita el hecho de comunicarse, no que no sepan hablar o nada, sino que yo creo que ustedes conocen muchas personas que tienen los conocimientos, que tienen las capacidades y todo, pero ya a la hora de que esto salga, de evidenciarlo, se les dificulta un poco o no se les facilita tanto, ¿no? Entonces, muchas veces son muy cortos de palabras o solo con un gesto o algo, pues ya transmiten o dicen algo, ¿no? En partes es positivo, en partes es negativo. Lo ideal es que se complementen las dos, ¿no? Teniendo en cuenta que todo comunica y por tanto es imposible no comunicarse. Con esto la comunicación no verbal marcada por miradas, gestos, posturas o cualquier otra forma de transmitir un mensaje en un contexto interactivo o cualquiera que éste sea, permite pensarse de manera rústica que la comunicación no verbal por estos tiempos se ha afianzado en la medida que la tecnología propicia procesos comunicativos no verbales como el Twitter, el WhatsApp, los correos electrónicos, etcétera, ¿no? Sí, es cierto, todas las redes sociales, los medios de comunicación a través de la internet, pues han puesto como de moda la comunicación no verbal, es decir, que no utilicemos tanto la oratoria, sino que a través de mensajes por estos diferentes canales de comunicación, pues nos comuniquemos. Vale. Acá nos hablan de la comunicación no verbal que viene en tres partes, la kinestésica, lo proxémico y la paralingüístico. ¿Qué es lo kinestésico? Pues ya lo decía acá arriba en el enunciado, que es lo que tiene que ver con los movimientos del cuerpo, ¿no? Como la expresión facial, es decir, lo que yo haga en mi cara, la sonrisa, el contacto visual, la postura, la altura, el peso, todas estas cosas es comunicación, lenguaje corporal. Yo lo llamo lenguaje corporal, que lo podríamos definir en la expresión facial, como son la sonrisa, el contacto con el contacto visual, la postura, la altura, el peso. Después ya nos hablan de la comunicación proxémica. ¿Esta cuál es? Cuando yo limito, ¿no? Cuando le pongo un espacio al otro para marcar distancias. Esa es la comunicación proxémica. El paralingüismo es aspectos vocales de un mensaje como el llanto, la risa, el tono de la voz, la fluidez de las palabras. Es decir, aquí puedo combinarse lo verbal con lo no verbal. O sea, combino yo las dos cosas, ¿no? Verbal y no verbal. Cuando yo doy un mensaje, pero estoy utilizando la parte del habla, la oratoria, pero también a través de mis emociones y de mis gestos, de mi parte kinestésica, pues estoy transmitiendo. ¿Listo? Bueno, chicos, después nos hablan aquí también la expresión y la voz como herramienta. La voz es fundamental a la hora de yo comunicarme. Tenemos que entender que la voz yo la puedo manejar y la voz sabiéndola trabajar, expresándola de diferentes maneras, pues puede ser un arma, ¿no? A la hora de nosotros transmitir un mensaje y de comunicarnos. Algo que lo hacen excelente, pues son como los presentadores, los locutores, trabajan muy bien eso y tienen claro qué tipo de voz hacer o cómo manejar la voz a la hora de transmitir un mensaje dependiendo del objetivo o del significado que le quieran dar. Acá en esta herramienta nos traen unas recomendaciones. En la recomendación 1 dice, viene un recurso, esto es un video siempre largo, de 7 ejercicios para aprender a hablar en público, para hacer oratoria en público. Estos ejercicios, mira, acá esta parte es bastante interesante. Estos ejercicios permiten gestionar emociones, armonizar el cuerpo, transmitir confianza, seguridad y asertividad, que es lo que tiene que tener la comunicación asertiva, ¿no? Recuerde que aquí estamos hablando de comunicación y la comunicación que deberíamos ejercer todos los humanos para evitarnos tantos problemas, tantos conflictos, pues sería que tuviéramos una comunicación asertiva, ¿no?
De no ser así, la voz pierde su control. Es cuando se entrecorta, se pone llorosa, muy fina, demasiado fuerte o temblorosa, expresando en muchas ocasiones lo que no se siente realmente. ¿Por qué estamos viendo acá y por qué es tan importante esto y por qué nos va a servir en la primera evidencia? Porque resulta que si miramos la guía, lo que nos pide es un video. En ese video, ustedes, pues, ¿qué vamos a medir? ¿Qué es lo que vamos a medir allá? ¿Qué es lo que vamos a evaluar? Lo que vamos a poner allí en conocimiento. La oratoria que yo tenga allí, el ejercicio que yo haga frente a la cámara, ¿no? Y practicar todo esto que estamos viendo, la manera como yo la expresión de mi cuerpo, la postura frente a la cámara, todas estas cosas, para que las tengan en cuenta, muchachos. Entonces, yo les sugiero, por favor, para que tengan en cuenta este recurso y haya juiciosos cuando estén haciendo la evidencia, lo escuchen. En la recomendación 2 ya es más para la parte del tono de voz, la entonación, el timbre, todo esto. Acá ya nos dan la definición de cada uno, de lo que es cada uno de estos conceptos, para que ustedes por favor los lean y los tengan en cuenta, ¿listo? Y aquí viene otro recurso, también un video para mejorar la voz, ¿no? Técnicas de hablar bien, de tener expresión oral, todo esto, que no solo, chicos, no solo a ustedes les va a servir para este trabajo, sino pues para su vida diaria, ¿no? Para en su trabajo, cuando tengan que presentar informes, cuando tengan que hablar con un cliente, cuando tengan que hablar con el público, con otra persona, en fin, y no solo en la parte laboral, también en la parte social, en su casa, todo esto es importante. El timbre, la entonación, el timbre, todo a la hora de yo transmitir un mensaje, estas recomendaciones son muy importantes. Escuchar con los sentidos, aquí viene algo que dice escuchar con los sentidos. A mí me gusta mucho esta estrategia para tener una escucha activa, es decir, una buena escucha, ¿no? Entonces, fíjense lo que dice acá, muchachos, dice escuchar con los sentidos. Por otra parte, la oratoria no se puede simplificar al proceso del habla. Toda vez que hablar implica escuchar activamente, lo que a su vez requiere activar todos los sentidos en este ejercicio y así lograr leer la emoción del otro, cualquiera que éste sea, público, un grupo pequeño o una persona. Conectarse con sus necesidades y lógicas, aceptar la diferencia, conversar y crecer con ella. En fin, llegar a ser empático con las demás personas en los diferentes contextos. Bueno, acá ya nos dan las 8 estrategias para tener una buena escucha. ¿Cuáles son, muchachos? La primera, presten atención, concéntrense en lo que les están diciendo. Muchas veces se nos dificulta de pronto concentrarnos, nos elevamos muy fácilmente, ¿no? Entonces, no. Primero hay que concentrarse en lo que nos están diciendo, pues para entenderlo, para saber qué es lo que nos están hablando. Evitar juzgar. Cada uno de nosotros, teniendo sus propias creencias y juicios, trata de ser imparcial. 3, tranquiliza tu mente. Si tus pensamientos se van de un lado a otro, vuelve a traerlos a la conversación. ¿Esto qué quiere decir? Que muchas veces nos están hablando y nosotros estamos pensando en otra cosa totalmente diferente a lo que nos está hablando nuestro interlocutor, la persona que tenemos allí al lado. Entonces, pues no, hay que prestarle atención. No dé consejos. Antes de dar un consejo, primero pregunta si la persona está buscando un consejo. Nos encanta dar consejos sin que nos los estén preguntando. 5, estrategia. Debiste mostrar que tu tema es más importante que el que estás escuchando. Muchas veces interrumpimos y omitimos lo que la otra persona nos está hablando, sino que le metemos el tema que a nosotros nos interesa y pues falta de respeto, ¿no? 6, guardar silencio. El silencio ayuda a la concentración y favorece la calma. 7, fíjate en el lenguaje corporal. Observa el lenguaje corporal. Dice más que 1000 palabras. Confirma lo escuchado.
Acá en este, voy a hacer un paréntesis acá en este, dice, fíjate en el lenguaje corporal, observa el lenguaje corporal, dice más que 1000 palabras. Muchas veces cuando tenemos a la otra persona ahí al frente que nos está contando algo, ya sea una situación de angustia, de preocupación, pues la persona lo refleja en el cuerpo, en sus movimientos, en todos los gestos que hace, ¿no? Muchas veces uno dice, uy, sí, que vi a fulanito o a sutanito, lo vi estresado, lo vi preocupado, pero ¿por qué vio eso? Pues a través de los gestos, de todo ese lenguaje corporal que la persona hizo, ¿cierto? El 8 y último, dice, confirma lo escuchado. Resume la conversación, confirma lo escuchado para lograr la efectividad. ¿Esto qué significa? Resulta que muchas veces, yo creo que a todos nos ha pasado cuando nuestros líderes o nuestros jefes nos dan una directriz, nosotros asumimos lo que entendemos o creemos entenderlo, pero nunca lo confirmamos, nunca preguntamos, ¿entendimos esto y esto? ¿Es así o no es así? Sino simplemente nos quedamos como nosotros creímos que ese fue el mensaje y después a la hora ya de entregar el producto, pues los resultados van a ser muy diferentes, ¿cierto, muchachos? Chico, paréntesis. ¿Hasta aquí todo claro o alguna pregunta, muchachos? ¿La evidencia es para entregarla dentro de 8 días? No se preocupe que nosotros tenemos tiempo porque en nuestras 8 sesiones que vamos a ver, tenemos en las 4 primeros encuentros trabajamos la primera evidencia y en los otros 4 trabajamos la segunda. No hay todavía de qué preocuparse, no se me estresen, todavía no vamos a entregar la primera evidencia, ¿listo? Hasta ahora estamos entrando un poco en lo que es el tema, empapándonos un poco para que ustedes tengan conocimiento. Les estoy indicando dónde pueden encontrar el material de formación a grandes modos, muy general, tratando de explicar un poco lo que significa, pero ya ustedes después, pues juiciosos, pues van a investigar más, ¿no? Yo les sugiero que no solamente, recuerden que lo que hemos hablado aquí es de comunicación, hemos hablado de comunicación asertiva, comunicación verbal, no verbal, de los tipos de actitudes en la comunicación, la pasiva, la agresiva, la asertiva, y pueden ustedes consultar otras bibliografías, no se queden solamente con lo que está allí en la plataforma, no solamente para mi competencia, sino para cualquier otra, sino investiguen, consulten otras referencias bibliográficas, ¿vale? No te preocupes que todavía no, para la próxima no hay que entregar evidencias, solo manejamos 2 durante las 8 sesiones, en las 4 primeras sesiones trabajamos una y en las otras 4 la otra, ¿vale? Bueno, ok, vamos por acá. Espérame un momento acá. Aquí vamos por acá, listo. La charla. Y vamos acá, ya les dije la escucha activa, las 8 estrategias que se las recomiendo. Acá hay una, dice, importancia del discurso oral, características de una charla y una exposición. Acá en el videíto nos cuentan las diferencias que hay entre una charla y una exposición, ¿no? Entonces, chicos, los invito acá a que la veamos. Acá. Allí están viendo la pantalla de donde está el video, ¿cierto? Sí, ¿me confirmas, porfa? Dime. Sí, profe. Listo. Importancia del discurso oral, características de una charla y exposición. Como se mencionó anteriormente, hacer un discurso requiere acción y disposición, teniendo en cuenta no solo el auditorio al que se dirige, sino también la metodología a implementar. Así, el discurso tendrá la importancia que merece a la vez que se conjugan estos y otros elementos como la postura corporal, la voz, la conexión emocional con el auditorio y el total dominio de la temática. Según Ortega, el comunicador, para ser bueno, tendrá que adaptarse a las circunstancias y características de su público, haciendo referencia a que no es lo mismo el discurso religioso del político, el académico o la presentación de un proyecto a una empresa. Con esto y lo ya estudiado, se dimensiona la importancia que tiene el discurso oral en cualquier contexto y según la situación que se dé. Por último, se señalan 2 metodologías del discurso oral, que por su nivel de formalidad se diferencian y por ello se estudian.
como son la charla y la exposición. La primera es un encuentro informal en que se conversa sobre un tema específico y el orador involucra a los participantes. Según la RAE, la charla es disertación ante un público sin solemnidad ni excesivas preocupaciones formales. Por el contrario, la exposición requiere de una formalidad y dominio sobre el tema que se va a presentar, dado que se pretende dar a conocer ante el público. Para la RAE, la exposición es una explicación de un tema o asunto por escrito o de palabra. En esta metodología, muy utilizada en contextos académicos y laborales, no pueden faltar las ayudas audiovisuales que conecten al público, por lo que es necesario conocer las herramientas que la tecnología ofrece para utilizar ayudas de manera muy profesional. Vale decir que tanto en la charla como en la exposición o cualquier otra forma de dirigirse al público, se requiere de 3 momentos. Alistamiento, teniendo en cuenta todos los detalles y previniendo cualquier percance e imaginar las preguntas que el público puede hacer. Desarrollo, ejercicios de respiración y confianza en lo que se ha preparado y el dominio del tema. Evaluación, con el público y desde una mirada autocrítica para crecer. Bueno, chicos, listo. Después de ese videito, allí nos dicen de 3 elementos importantes que están presentes en ambas, ¿no? ¿Cuáles son esos 3 momentos? Nos hablan de 3 momentos ahí al final del video. ¿Qué recuerdan de esos 3 momentos? ¿Cuáles son? Tres momentos que están en la charla cuando nosotros hacemos, en ambas charla o exposición, cuando nosotros trabajamos estos temas. Aquí nos hablaban. Alistamiento, ¿cierto? Es decir, prepararnos. El desarrollo, la explicación ya del tema y la evaluación, ¿listo? Allí nos hablaban de las características, diferencias que hay entre estas dos maneras de comunicarnos. Nos decían que las charlas pues son ya, las charlas son temas pues más informales, ¿no? Donde no necesito tanto protocolo, sino ya es más hablado, es algo más sencillo. Ya en las exposiciones ya pues ya manejo, ya debo de tener dominio del tema, debo utilizar ayudas didácticas, debo colocarle más seriedad a la cosa. Las exposiciones pues la utilizamos más en contextos como estos, contextos ya laborales, de estudio, universitarios, todas estas cosas pues para que los tengan allí presentes, muchachos. Acá, ¿qué más nos dice después de esto? Bueno, nos hablan de habilidades comunicativas, de actitudes, nivel de preparación. Esto es lo que viene en el primer componente formativo, ¿no? En el de comunicándonos. Después hay otro componente formativo, el de, creo que relacionando, al que nos mandan allí. Muchachos, ¿hasta acá claro o alguna pregunta? Claro, por favor. Listo. Vale, entonces, ya teniendo esto, quise mostrarles pasemos a la guía, a ver qué más nos dice la guía de lo que tenemos que presentar en esa primera evidencia, ¿no? Todavía no me van a presentar la primera evidencia, todavía lo que les digo, tenemos tiempo. Por acá, compartamos pantalla. Guía de aprendizaje, listo, acá está. Bueno, chicos, entonces guía de aprendizaje, acá nos dice, volvemos a mirar aquí lo que nos pide la primera evidencia. Dice, ¿qué vamos a hacer? Acá dice, el llamado es a repensar la escritura, la oratoria como procesos de crecimiento personal y profesional. O sea, en mi competencia en comunicación, ustedes lo que van a hacer es esos 3 ejercicios. Escritura, oratoria y lectura, ¿listo? Como procesos de crecimiento personal con miras a desarrollar procesos de comunicación eficaces y efectivos con base en situaciones de orden personal, productivo. Bueno, la primera actividad que dice, busca que a través de la realización de un escrito y la posterior grabación de un video, se exprese una situación problemática de su entorno profesional o área de formación
y que conlleve a la resolución de esta. Es decir, ustedes van a tener que plantear una situación de problema o de conflicto que hayan tenido en la parte laboral o en el área de formación, ¿listo? Y tienen que darle una solución, una posible solución, buscar una solución para ese problema que están presentando allí. Acá, eso significa esto, que conlleve a una resolución. Y nos dicen que un ejemplo de esa situación problema pues debe ser comunicativo en el entorno laboral que requiera solución. Por ejemplo, como flujos de información inadecuada entre diferentes áreas, que haya poca asertividad en la comunicación entre líderes y colaboradores, que el lenguaje sea demasiado técnico y de poca comprensión para todos. A todos creo que nos ha pasado, muchas veces nos encontramos sobre todo con el lenguaje técnico, ¿no? Hay muchos jefes, líderes, que acostumbran a hablar en la parte técnica y de pronto las personas que no están relacionadas con estos términos, pues no los entendemos. Y muchas veces ahí es donde es como que se interrumpe la comunicación, no hay una comunicación asertiva, porque ni tanto de parte de los jefes preguntan, ni tanto de los empleados pues tampoco preguntan, ¿no? Entonces ahí de pronto tomamos esas actitudes pasivas que nos quedamos callados, no decimos nada, asumimos que entendimos y hacemos lo que nos pidieron como creemos que entendimos. No preguntamos, no nos cercioramos, como esas cosas, ¿no? Entonces, allí lo que ustedes tienen que hacer, chicos, es pensar en una situación que es, en la parte laboral sobre algún problema que tenga que ver, que se pueda presentar o que se haya presentado, si alguno lo ha vivido, que tenga que ver comunicación. Está también, por ejemplo, el mal clima laboral. El mal clima laboral se presenta muchas veces por falta de comunicación. El abuso de autoridad, los horarios extendidos, bueno, en fin, yo creo que en las empresas la mayoría de problemas se dan por eso, por falta de una buena comunicación, porque no somos eficaces, no somos efectivos, no nos comunicamos, no expresamos lo que sentimos. Entonces, eso es lo que nos piden allí. Plantear la solución, el problema, la situación, darle una posible solución, ¿vale? Vamos a ver qué nos pide más allí. Dice, un ejemplo, dice, mira chicos, chico que me preguntaba por allá que cuánto le íbamos a trabajar, dice, duración 24 horas, 4 sesiones, las vamos a trabajar en 4 sesiones. Materiales de formación, que nos dice que para el desarrollo de esta actividad es importante la lectura y análisis del material de comunicándonos y argumentando. El que acabamos de ver es el de comunicándose, el de argumentando todavía no lo hemos visto. Dice, evidencias. A continuación se describen las acciones y correspondiente evidencia que conforman la actividad. Este trabajo que tienen que hacer, pues, tiene unas características. ¿Cuáles son? Pues vamos a mirarla. La evidencia se va a llamar, como dice aquí, es una evidencia de desempeño. Ese es el número de la guía, guía aprendizaje 4, 240, 20, 15, 24, actividad de aprendizaje 1, evaluación 1. Video la comunicación como expresión humana. ¿Qué tienen que tener en cuenta, muchachos? Dice aquí, piensen en una situación problema como tema central para ser tratado en el video y busque la manera cómo darlo a conocer de una forma que impacte al receptor desde el componente comunicacional. Aquí ustedes tienen que ser creativos, ustedes se van a ingeniar, cómo van a presentar esa situación, ese problema, ¿listo? Después dice, elabore un escrito donde se plasmen todas las ideas frente a esa situación problema. Puede seleccionar el tipo de texto científico, técnico o narrativo. Ese no lo hemos visto porque está en el segundo, en este componente, en el de argumentación. A partir de los conocimientos adquiridos en los componentes formativos, comunicándonos y argumentación. Luego, mediante un video, exponga el tema tratado en el escrito y al finalizar, justificar el tipo de texto que utilizó, es decir, si utilizó el científico técnico o el narrativo. ¿Y por qué lo eligió? Para la realización del video puede utilizar la cámara del computador, la cámara del celular, incluso herramientas en línea que le permitan animar, editar, musicalizar y demás. Nos dan algunas de esas herramientas, nos dicen que Powtoon, Loom, entre otros. Para finalizar, elabore una síntesis del escrito en el cual relacione los aspectos más importantes de esa situación, problema seleccionada. ¿Listo?
Para el desarrollo de la actividad, tenga en cuenta los componentes formativos propuestos y los siguientes lineamientos generales. ¿Qué tienen que entregar, muchachos? Tienen que entregar dos cosas. Un escrito tipo síntesis y un video sobre la situación, problema de su entorno profesional o área de formación. La extensión de ese trabajo, en el escrito tipo síntesis nos dicen que máximo de 2 hojas, ¿no? Vamos a utilizar una hojita para hacer la presentación, la portada, que pues ustedes ya la saben hacer, donde van sus nombres, el nombre del programa, el nombre del instructor, la fecha, bueno, en fin. Y el video máximo de 3 minutos. El máximo de 3 minutos, chicos. ¿Por qué se pide tiempo? Yo pido mínimo 2, máximo 3. Porque ustedes deben tener la habilidad y la capacidad para en esos 3 minutos o menos, cuenten esa situación, le den una solución. ¿Listo? Ese es el reto que tienen que tener. No me vayan a presentar videos de 4 o 5 minutos. Formato, dice, ¿qué formato? El documento que sea en PDF y el video lo pueden hacer en formato MOV, MP4, AVI. Yo les sugiero, les recomiendo que hagan el video, lo suban a YouTube y pueden colocar dentro de ese documento PDF, pueden anexarle el link del video que subieron a YouTube. Es más fácil para ustedes y también pues más fácil para mí, pero ya ustedes deciden, ¿no? Dice, para hacer el envío de la evidencia, remítase ya cuando tengan hecho la síntesis y el video, pues lo suben a la evidencia con este nombre. ¿Listo? Hasta ahí dejamos la explicación de hoy, pero muchachos, que quede claro, todavía no vamos a entregar el video. Vamos a seguir trabajándolo en la próxima clase. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuál es lo que deben hacer ustedes para la próxima clase? Vayan pensando en el tema, en la situación, problema que van a trabajar y vayan redactando la síntesis, el escrito, ¿listo? Y luego ya en la próxima clase les voy a dar pues como unos tips para que ustedes tengan en cuenta a la hora de elaborar el video, ¿listo? Chicos, me dio gusto conocerlos. Hasta hoy vamos a dejar allí. No se preocupen, vamos a tener el tiempo suficiente para poder realizar estas 2 evidencias y para poderlos orientarlos de la mejor manera. Cualquier duda, inquietud que tengan, con gusto me pueden escribir al correo, me pueden escribir al chat acá Desayuna o me pueden por el grupo que tenemos, ¿listo? O por el interno, como ustedes quieran, no tengo problema, yo siempre les contesto, ¿vale? Entonces, como conclusión, para la próxima clase, para la próxima formación, vamos ya a tener definido la situación, el tema, el problema que vamos a trabajar en ese video. Y si pueden tenerlo ya escrito, la síntesis, mejor, ¿no? Pues bueno, chicos, entonces nos vemos acá el próximo martes a las 6:30, con lo que es ahora, porque pues la líder me dijo que se estaban conectando a esa hora, que era lo mejor. ¿Vale? Entonces, denme un minutico, voy a hacer aquí un pantallacito de la formación. Listo. Listo, chicos. Entonces, ¿cuántos se me conectaron hoy? 4. Me decían que por lo general son 5 o 6. ¿Yo qué dije? No, los miércoles. Con ustedes son los miércoles, Walter. Miércoles, hoy es miércoles, sí, los miércoles. Miércoles a las 6:30. Nuestras formaciones van a ser los miércoles a las 6:30. ¿Listo, muchachos? Entonces, chicos, no siendo más, que tengan una feliz noche para todos. Y juiciosos, ir pensando en el tema y en el escrito. ¿Listo? Todavía no me vayan a hacer video ni me suban nada porque nos faltan cosas por explicar. Por hoy dejamos acá, ¿vale? Buenas noches para todos, muchachos. Gracias a todos. Buenas noches, hasta luego. Vale, adiós. Gracias. Vale, Diana.